Hola, buen día queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con un tema más del curso de geografía. El tema de hoy es el Perú en el contexto internacional. Recordemos que estamos viendo temas que se relacionan con nuestro país, con nuestro territorio. Por ejemplo, el tema anterior que vimos fue el Perú en Latinoamérica, donde pudimos observar y darnos cuenta qué tipo de relaciones tenía el Perú con otros estados, con otras naciones, o también algunos organismos y relaciones que podíamos encontrar con él. Cuando hablamos del Perú en el contexto internacional, también vamos a ver un poco de qué organismos encontramos y se relacionan con otros estados. El Perú en el contexto internacional. Hemos dicho que el Perú mantiene relaciones bilaterales, multilaterales, relaciones económicas, culturales, con todas las naciones del mundo. Esto puede realizarse a través de tratados, a través de protocolos, que de alguna manera tienen una relación con nuestro territorio y otros países. Aquí podemos observar el Perú en el contexto mundial, relacionado con la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, con el APET, el Perú en la Antártida y el Perú en la CONVEMAR. Encontramos también algunos organismos dentro de estas relaciones internacionales que puede tener con otros países. Encontramos la Organización Internacional del Trabajo, OIT. ¿En qué consiste este organismo, esta organización? Principalmente esta Organización del Trabajo, OIT, es un organismo especializado de las Naciones Unidas, que se ocupa principalmente ¿de qué? De los asuntos relacionados, de los asuntos que tienen que ver con el trabajo y las relaciones laborales. Entonces, este organismo principalmente se ocupa todo lo que es el ámbito del trabajo, todo lo que es las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en virtud del Trabajo de Versalles. Su constitución, sancionada en 1919, se complementa con la Declaración de Filadelfia en 1944. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. También la conocemos como la UNESCO, en sus siglas. Esta organización nacional para la educación, ciencia y cultura, como UNESCO, es un organismo especializado de las Naciones Unidas también, que se funda el 16 de noviembre de 1945. Tiene un objetivo principal. ¿De qué se encarga esta UNESCO? Se encarga de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante, ¿a través de qué? A través de la educación, de la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Encontramos también lo que es la OMS, muy conocida, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Este organismo que corresponde o pertenece a las Naciones Unidas, ya hemos dicho que estamos hablando de lo que es la ONU, se especializa en lo que es gestionar. ¿Qué es lo que va a gestionar principalmente? Va a gestionar políticas ¿de qué? De prevención, de promoción e intervención a nivel mundial, a nivel general. ¿En qué? Relacionado principalmente en lo que es la salud. Definida en su constitución como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces esta OMS, Organización Mundial de la Salud, se encarga principalmente de lo que es de forma general, a nivel mundial, de lo que es salud. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esta organización, que fue fundada en 1945, es uno de los mayores organismos que también corresponde o está especializado en lo que es la ONU, las Naciones Unidas. Su principal objetivo, ¿de qué se encarga principalmente este organismo? Se encarga de la contratación pública, del FAO
es apoyar de manera eficiente al mandato y lograr un mundo en el que impere la seguridad alimentaria, elevando los niveles de nutrición, mejorando la productividad agrícola, las condiciones de la población rural, contribuyendo a la expansión de la economía mundial. Fondo Internacional de las Naciones Unidas para el Socorro a la Infancia, UNICEF. Este UNICEF, con sede en Nueva York, y que se encarga de generar, de proporcionar lo que es ayuda humanitaria y de desarrollo, a quien principalmente se focaliza a lo que es niños y madres en países en desarrollo. Entonces estamos hablando que brinda ayuda a lo que es a los más pequeños, a los niños y a las madres en los países que están en proceso, a los países que están en proceso a mejorar. Entonces se le conoce como los países en desarrollo. Originalmente, este organismo se crea en 1946, llamado UNICEF, en español, que igual es Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia. Y se dio a conocer para poder ayudar a los niños en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Fondo Monetario Internacional. ¿De qué se encarga este Fondo Monetario? Principalmente es una entidad financiera, económica. Se encarga de lo que es la economía de un sistema, de una nación, de un país. Con sede en Washington, Estados Unidos. Busca principalmente promover la cooperación monetaria internacional, el comercio, reducir la desocupación, lograr un crecimiento económico, otorgar razonablemente recursos a los países miembros que quizás tengan algún problema económico, alguna dificultad, alguna deficiencia. Busca tratar de ayudarlos, pero a los que pertenecen a este Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional, o también llamado FMIF, trabaja para mejorar la economía de sus países miembros. Principalmente se basa en eso, mejorar la economía de los países que forman parte de este Fondo Monetario. Banco Mundial. Este Banco Mundial, que también lo podemos encontrar como BM en abreviación, es una organización multinacional, grande, especializada ¿en qué? En finanzas y asistencia. Esto también lo podemos definir como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Tiene un objetivo principal, un propósito, que es reducir la pobreza mediante préstamos que se pueden otorgar algunos intereses, pero de manera menores. Algunos créditos que no se le puede dar intereses, pueden ser préstamos sin intereses a nivel bancario, y apoyos a las naciones en desarrollo. Organización Internacional de la Aviación Comercial, que la podemos encontrar como una OASI, o en inglés ICAO. Esta organización de las Naciones Unidas, que es elaborada en 1944, con un convenio, con una asociación sobre la aviación civil internacional, para poder desarrollar algo muy importante. Con esto se puede dar a conocer o se puede estudiar todos los problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial. La dirige un consejo permanente con sede Canadá. Unión Postal Internacional, UPU. Este organismo, que corresponde también a la ONU, tiene un objetivo principal,
es afianzar la organización y mejorar los servicios postales para poder participar en la asistencia técnica que soliciten los países miembros, que estos países miembros van a poder formar, van a poder fomentar la colaboración internacional en materia postal. La Unión Postal Internacional fija tarifas, límites, quizá pueden ser de peso mínimo, tamaño, así como las condiciones de aceptación con la correspondencia para establecer unos reglamentos aplicables. Unión Internacional de las Telecomunicaciones. ITU también la podemos encontrar. Este organismo se especializa principalmente, aquí podemos decirlo, y estamos diciendo Unión Internacional de las Comunicaciones. Entonces, se basa especialmente en lo que es telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Estamos hablando de la ONU. ¿Se encarga de qué? Se encarga principalmente de regular las telecomunicaciones a nivel internacional. Estamos hablando todo de manera general entre las distintas administraciones y empresas operadoras. Su sede se encuentra en la ciudad de Ginebra, Suiza. Organización Meteorológica Mundial. Esta Organización Meteorológica Mundial, que fue creada en 1950, cuyo objetivo principal es asegurar y facilitar la cooperación entre los servicios meteorológicos nacionales. Recordemos que cuando hablamos de los fenómenos meteorológicos, estamos hablando quizás de lluvia, rayos, truenos, que son algunos fenómenos meteorológicos que podemos encontrar. Entonces, servicios meteorológicos nacionales, promover y unificar los instrumentos de medida y los métodos de observación. También se puede facilitar la cooperación mundial para crear redes de estaciones que de alguna manera efectúen observaciones meteorológicas. Puede ser hidrológicas o geofísicas, relacionadas principalmente con la meteorología, que de alguna manera van a favorecer a la creación y al mantenimiento de centros encargados de prestar servicios meteorológicos y otros servicios agregados a este tema. Organización Marítima Internacional. Esta Organización Marítima Internacional, OMI, también la podemos llamar, es un organismo que se encarga de lograr, buscar, promover la cooperación entre estados y la industria de transporte para poder mejorar lo que es la seguridad marítima y para prevenir la contaminación también. Recientes iniciativas, recientes aportes de esta Organización Marítima Internacional han podido incluir reformas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI. Es un organismo que fue creado en 1967 con la firma de la Convención de Estocolmo. La OMPI, esta Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, está principalmente basada, se dedica en poder fomentar el uso y la protección de las obras de intelecto humano. Tiene a su cargo la administración de 26 tratados internacionales que logran abordar, relacionarse con diversos aspectos de la regulación de la propiedad intelectual. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA. Está especializado en buscar o proporcionar fondos y movilizar recursos adicionales para lograr generar, promover el progreso económico de los habitantes pobres de las zonas rurales,
Principalmente van a mejorar su productividad, su actividad agrícola. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI. Fue establecida por la Asamblea General de 1966 como un organismo encargado de promover y acelerar la industrialización en los países desarrollados. La ONUDI, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, se encarga de fomentar la cooperación de los países industrializados y los países en desarrollo para poder acelerar algo muy importante, el desarrollo industrial, estimulado a actividades de fomento a las inversiones y transferencias de tecnología entre los países industrializados y los países en desarrollo. Para ir concluyendo, vamos a poder darnos cuenta cuáles son las diferencias entre lo que es geografía política y geopolítica. Ya hemos visto anteriormente también el tema de geopolítica. Cuando hablamos de esta geopolítica, sabemos que es una rama de la ciencia política correlacionada con la geografía. Hemos dicho también que cuando hablamos de geopolítica, es una ciencia que se relaciona con lo que es naciones, estados, gobiernos y que buscan su bien común entre todos ellos. Estudia la influencia de los factores históricos, raciales, geográficos y económicos del Estado, extrayendo conclusiones políticas que van a beneficiar a este Estado. Es dinámica, sirve de guía al estadista en la conducción política de un Estado. Por eso podemos ir generando un conductor, un gobernador de un Estado. Geografía política. Es una rama de la geografía, ciencia que da origen a la geopolítica. Entonces, esta geografía política va a dar inicio a lo que es geopolítica. Estudia el Estado en un momento determinado. Estudia la forma, la división del Estado, situación, extensión, forma y límite. Es estática en un momento determinado. Entonces, aquí podemos darnos cuenta un poco en qué consiste lo que es geopolítica y geografía política. Muy bien, esto es lo que estamos avanzando en esta semana. Recordemos que seguimos en nuestra plataforma Educay y a través de esta plataforma de Educay se les está enviando lo que es sus actividades. Muchas gracias, me despido, que tengan buen día. Hasta luego.